Yo soy Jaime Abello, director de la Fundación de Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Estoy muy agradecido de la invitación que me han hecho la Feria del Libro y la Embajada de Colombia, y sobre todo la oportunidad de estar en Buenos Aires, que es un verdadero polo de la crónica latinoamericana, con algunas de las autoras y maestras más importantes de Buenos Aires, y reconocidas en toda América Latina, como Leila Josefina, que está a mi lado, con algunas de las figuras más destacadas del continente como maestros, como en el caso de Juan Villoro, y por quienes, como Gustavo, tiene la ventaja, a diferencia de los demás, de que no viene del periodismo, sino que desde la literatura está construyendo los caminos entre la novela y la crónica, o sea que nos va a aportar en su... es como autor venezolano, migrante, establecido ahora en Buenos Aires, nos va a aportar otras visiones. ¿Y de qué se trata? Pues de hablar de la crónica, de ir insertando este tema cada vez con más fuerza en las agendas de la Feria del Libro de Buenos Aires, como lo hemos hecho también en Guadalajara, como se ha hecho en la Feria de Bogotá, y todo tiene que ver pues con el hecho de que hay un gran movimiento alrededor de la crónica, un movimiento que ya ha dado lugar a que se hable que existe una moda, que la crónica está de moda, pero también ya se empieza a hablar, como lo hicimos en octubre, en el encuentro de nuevos cronistas de India en Ciudad de México, de los riesgos de que la crónica se crea, lo de la moda, se oficialice, se pierda esa capacidad de hablar desde lo marginal y pierda la capacidad además de interpelar de verdad a las redes del poder que manejan nuestras sociedades de diversos ángulos, y de entrar con mirada fresca en los problemas más acuciantes. Yo francamente estoy seguro que ninguna de las personas que está en esta mesa está cayendo, digamos, en ese ruido. Pero además de eso son grandes narradores, y por eso, para abrir yo simplemente y demostrar lo que es un buen cronista, creo que lo mejor es preguntarle a alguien como Juan Villoro, que es autor de Dios es Redondo, si nos puede hacer una mini crónica de 3 minutos sobre lo que acaba de ver en La Bombonera, en ese clásico entre Boca y River, pero como me dijo alguien, pero que sea una versión equilibrada, y entremos de una vez por el lado del fútbol a hablar de la crónica. Adelante, Juan. Muchas gracias. Bueno, las versiones equilibradas en materia de fútbol sabemos que no existen, y sobre todo si tienen que ver con el fútbol argentino, que desafía el concepto de la pasión a niveles totalmente volcánicos. No hay nada más triste que un partido con estadio cerrado. En algunas ocasiones esto se hace por una sanción pendiente de la Federación o de la FIFA, y es como jugar en un mausoleo, ¿no? Entonces un verdadero estadio tiene que vibrar, pero el de La Bombonera es un estadio que parece a punto de derrumbarse en cada momento, y claro, como dicen los hinchas de Boca, no vibra sino que late como un corazón, y efectivamente es muy difícil jugar ahí, y en el partido de hoy se vio la importancia que tiene el público para intervenir en el partido, y cuando el partido no está bien, para interrumpirlo con petardos o bengalas. Creo que en los clásicos podemos nosotros ver, y el de hoy no fue la excepción, que hay momentos en que el público hace mucho más esfuerzo que los jugadores, y el verdadero rendimiento atlético está en las tribunas, que están gritando con entusiasmo ante algo que no se corresponde con un juego mediocre como fue el de hoy en el campo, en la cancha. Entonces el visitar
el estadio de la Bombonera es siempre un aprendizaje del vértigo, porque tú crees que el vértigo es algo que conoces instintivamente, pero es algo que al estar ahí también lo aprendes. Primero porque el estadio está totalmente inclinado y la perspectiva que tienes solo puede ser denominada como una perspectiva kamikaze, ¿no? Realmente sientes que te estás jugando la vida y comprendes que haya sido esa afición, la de Boca, la que haya inventado el nombre del jugador número 12, es el que influye decisivamente en el partido. Aparentemente esto surgió a partir de una gira que hizo Boca a Europa, en donde había un utilero que nos estaba acompañando y un poco de broma dijeron es el jugador número 12, pero rápidamente eso cristalizó a través de la prensa como que ese jugador número 12 en realidad no era el que ayudaba concretamente al equipo, sino el que lo ayudaba desde el campo. De modo que para terminar estos 3 minutos, que quizá me quedan ya unos segundos de compensación, decir que efectivamente el día de hoy vimos que el jugador número 12 está más vivo que nunca, pero lo que ocurre en la cancha está absolutamente en crisis. El fútbol argentino, quizá como un espejo de la sociedad, se ha vuelto mucho más interesante en la lucha por no descender que en la lucha por triunfar. Entonces, en este momento creo que eso es un cabal ejemplo de la sociedad argentina. ¿Te hizo falta tu amigo Juan Villoro en esta ocasión o no? No, estás pensando en mi amigo Juan Villoro, que es Martín Caparrós, ¿no? Perdón, quiero decir Martín. Exactamente. Ya, tú me lees el pensamiento. Exacto, No sabes muy bien qué quería decir. Exacto, sí, tenemos ya una vida tan paralela que es ya un gesto narcisista ser amigo de Martín, porque no ser amigo de mí mismo. No, a veces... Pero nos referimos sí, cuando han hecho ese trabajo en paralelo, y es que también la pregunta te la hacía pensando en algo, que el tema de esta serie es Diálogo de Escritores Latinoamericanos, en el cual se escribe esta charla. Parte de la idea de si realmente estamos construyendo una literatura verdaderamente latinoamericana, en la cual no solo se desdibuje, como dice aquí, medios y lenguajes, sino fronteras geopolíticas. Entonces, la pregunta tiene que ver, por supuesto, el fútbol es algo que trasciende fronteras, pero más allá del fútbol ¿tú crees que en la crónica estamos construyendo realmente en este campo de la crónica un campo verdaderamente latinoamericano, o seguimos temáticamente y digamos desde el punto de vista, digamos, inclusive de los nichos de mercado que se crean, porque la crónica ya sabemos que no es masiva, sino un nicho de mercado que realmente estamos manteniendo la crónica dentro de fronteras nacionales, o esta sensación también que hay de familia, como una hermandad, es una ilusión de que sí puede haber una crónica verdaderamente continental. Yo creo que una de las cosas más interesantes que se han dado a través de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano es justamente el compartir una comunidad de afectos. Eso es muy especial. Los que hemos dado cursos ahí, por ejemplo, recibimos alumnos que son de distintos lugares de América Latina, y muy rápidamente, más allá de las técnicas, las lecturas y los itinerarios culturales de cada quien, hay de inmediato una cierta sintonía afectiva, que lo vivimos los latinoamericanos en ámbitos tan evidentes como el de la canción romántica, por ejemplo, o el de la telenovela. Un amigo de Gustavo y mío, Alberto Barrera, gran escritor, se gana la vida, como dicen en tu tierra, en Venezuela, matando tigres. Ese safari en Venezuela tiene que ver muchas veces con el sentimiento. Entonces él es un gran guionista de telenovelas, es una persona que ha hecho llorar a un continente con sus historias, y tiene un aforismo que me parece muy pertinente para el manejo del sentimiento en América Latina, que es el siguiente: dice, para los latinoamericanos solo es real lo que se siente. Es decir, no tenemos evidencia de los sucesos hasta que no los sentimos. Podemos saber de ellos, podemos conocerlos, y la crónica justamente yo creo que tiene que ver con el desplazamiento de los datos, de la información a la experiencia sentida.
tú puedes ver una noticia de un tsunami remoto y esto te puede importar como una especie de récord o de cataclismo o algo, pero no lo haces tuyo hasta que no entiendes que ahí hay una historia, te identificas con unas personas, logras esa empatía que solamente te da de la reconstrucción minuciosa de la experiencia. Entonces solamente así puedes tú conectar la información, la noticia, con el sentimiento. Y ahí, en ese trasvase de los datos a lo que la gente puede sentir a través de la lectura, yo creo que la crónica está tocando una comunidad muy amplia, porque no solamente estamos nosotros reportando de nuestro país, sino esto en ocasiones lo hacemos de otro país, pero también muchas veces lo que sucede es que quien lee una crónica de Josefina, de Leila, de Gustavo, de todos los demás cronistas latinoamericanos, Alberto Salcedo, Martín Caparrós, etcétera, se genera esta capacidad de hacer real esa historia a través de que es algo que nosotros podemos sentir. O sea, se vincula la información con la emoción. Yo creo que este trasvase, a fin de cuentas, tiene un cometido ético, porque solamente nos movilizamos cuando realmente en la piel sentimos las noticias. Podemos decir, pobre gente la que perdió la vida en una inundación en Argentina. Bueno, cuando conocemos la historia, no solamente decimos pobre gente, queremos hacer algo, es decir, hay una voluntad de movilización, y yo creo que en eso se está ganando mucho, porque la manera de sentir en América Latina, que por supuesto es algo vago, es algo complejo, no se puede generalizar, pero creo que sí hay una manera de sentir común. O sea, más o menos lloramos por las mismas cosas y nos reímos de las mismas cosas. Y yo creo que para conocer una comunidad y un tiempo hay que saber de qué llora la gente y de qué se ríe la gente. Y ahí estamos tocando una colectividad muy fuerte. Leila, tú tienes la oportunidad, no solo que obviamente tienes tu propia obra, pero desde Buenos Aires has trabajado con colegas de toda América Latina. Los has editado, has promovido, has hecho recopilaciones. Bueno, esta es de un libro tuyo, sí, pero te la editaron en Chile. Chile quiso dar tu trabajo, en este caso la Universidad Diego Portales. Antes, con la Universidad Diego Portales, habías encargado una serie de crónicas sobre, pero aparte de eso tienes un trabajo extensísimo en revistas, especialmente en Gato Pardo, donde has sido editora. ¿Cuál es la perspectiva de región de tu propia experiencia, desde tu experiencia de editora en el tema de la crónica? Mira, yo creo, me parece a mí que en los últimos años se ha formado una especie de mapa de la crónica latinoamericana, los cronistas latinoamericanos, que me parece que sigue siendo no quiero decir la palabra club porque es un poco excluyente, pero me parece que a partir, bueno, obviamente de la aparición de la fundación, de la publicación de revistas como Gato Pardo, la aparición de revistas como El Mal Pensante, si yo miro en perspectiva, 10 o 15 años atrás, no pasaba lo que está pasando ahora con la crónica. Yo entiendo esto que se dice que la moda, de que nos puede engullir y qué sé yo. A mí lo que me parece que en eso hay algo como bastante gata florista. Los argentinos me van a entender. Todos saben lo que es una gata flor. Nos quejábamos antes de que no había sitios donde nos publicaran. Nos quejábamos de que no había lugares en los que pudiéramos escribir más de 10.000 caracteres. Nos quejábamos de que los editores, la función principal de un editor consistía en mandarte vuelta a tu casa y decirte cortarle 10.000 caracteres. Yo siento que ahora este mapa, que vos me preguntabas cómo veo la cosa regional, me parece que si hay algo que si la crónica funciona porque es regional. O sea, yo siento que no hay, no sé, algo como la crónica argentina, la crónica chilena, la crónica colombiana. Si yo pienso en la crónica, la pienso como un género regional. Esto quiere decir que me parece que crónicas absolutamente locales, por ejemplo, argentinas, funcionan muy bien en una revista mexicana como Gato Pardo. Eso debe querer decir algo.
debe querer decir que hay, por lo menos en los periodistas que lo estamos haciendo, un ejercicio o una conciencia de que ya no estamos escribiendo para un público local. Estamos contando historias que tienen un universal que le puede interesar a un lector de Colombia, a un lector de Chile, a un lector de Uruguay, a un lector mexicano. En ese sentido, me parece que la crónica es casi como por naturaleza, digamos, o esto que hemos dado en llamar crónica, o esto que hemos armado, es un espacio narrativo regional. Me parece que eso circula claramente por estas revistas, a través de los talleres de la fundación, etc. ¿Y los sitios de internet? Y los sitios de internet, digo, Anfibia, o sea, digo, Marcapasos, por ejemplo, en Venezuela sigue siendo un espacio que está abierto. Y me parece que el hecho de estar, por supuesto, que toda una parte snob, digamos, en esta cosa que parece que sí, como escribir una crónica a veces funciona un poco como atravesar una especie de portal de virginidad, como hacerse adulto porque uno escribió. Yo no creo que la crónica es un género mejor que el periodismo diario, que el periodismo, no sé, de espectáculos, si está bien dicho, digamos. Es un género que tiene otros requerimientos simplemente. Pero sí creo que el hecho de haber empezado a hablar, mencionar las cosas también es hacer que las cosas existan. Yo creo que hoy en día, cuando decimos cronistas o cuando decimos periodismo narrativo, tenemos una idea de qué estamos hablando. Y yo creo que mencionar, ponerle un título, un rótulo a las cosas, está bien, las clasifica, y yo odio las clasificaciones, pero también sirve para poner en duda eso mismo, para discutir eso mismo, para reflexionar sobre eso mismo. Y yo creo que en ese sentido no puedo dejar de pensar en la crónica como un género que atraviesa de México para abajo todo el continente. Josefina, hace varios años cuando te dimos el premio de periodismo, y lo impresionante, me acuerdo, con un bellísimo discurso y con tu trabajo con Interfuga que había publicado el Rolling Stone. A partir de ahí he notado que has optado, a pesar de que sigues las presencias en la revista, etc., sin embargo, has preferido el formato del libro y de las investigaciones largas que se traducen finalmente en libros, para, por último, los cuales los otros, ¿no? Y siempre, claro, alrededor del tema de los jóvenes. Para ti ha sido un tema centralísimo, que me parece que desde el punto de vista de los intereses de una persona en América Latina que piensa en la sociedad que vive, pero el tema de los jóvenes es central. Los jóvenes en toda su necesidad de encontrar una ubicación, una sociedad que claramente no tiene claro o no le ofrece las vías de inserción que requieren. Entonces, yo te quería preguntar ese tema de ese libro, definitivamente, porque aquí estamos dando pues el paso claramente al tema de los libros electrónicos. Ya, por ejemplo, en este momento la crónica, no sé si uno de tus trabajos se publicó recientemente en el caso de España con la editorial de Cícero, pero ellos están publicando libros electrónicos. Entonces, ¿por qué no introducimos el tema del libro, si el libro es formato para el género? Yo creo que el género tiene diversos formatos. No sé si haya alguno que me resulte superador que el otro, más bien creo que no. Quizás a mí sí me resolvía si uno tiene una especie de caudal, hasta el libidinal de trabajo, tiene que ver cómo lo administra, y a mí me empezó a servir más administrarlo de esta manera que centralizar buena parte del trabajo en una tarea de largo aliento que culmina en un libro. No obstante, hago algunas cosas, pero es cierto que el tiempo que tengo, después hago como cuestiones más vinculadas con la docencia o la edición de crónicas desde unos meses, sí. Y después la edición de crónicas para la revista Orsay, que es un soporte también que juega con el papel, pero también con el acceso al material exclusivamente online. Me parece que los libros electrónicos, lo veo como una opción, no me lo planteo ni siquiera como un estadio distinto, simplemente es un soporte, al igual que el libro en papel. Sí me parece que son espacios, los libros, de los que uno puede desarrollar
ciertos temas con mayor libertad. Cuando pienso en libertad no pienso en términos temáticos o de fondo, sino en cuestiones de tiempo, de espacio, de diálogo más sólido, más interesante con el editor o la editora. Hay otra posibilidad de conectar, más allá de que si uno trabaja una crónica para una revista, conecta de la manera más seria que puede, más integral que puede. El libro te mete de cabeza de otra manera y permite otro tipo de juegos. Después, más allá de eso, sí uno va encontrando diversos espacios, pero me parece que, yendo también al tema de los soportes online, es maravilloso, no me genera ningún tipo de pánico respecto de la muerte del libro. Me parece genial me parece muy interesante que podamos pensar en formas de seducir lectores con material online que incluso al que incluso se pueda tener acceso gratuito en algún momento, que es un poco la propuesta que tiene Orsay, que trata de convencer a los lectores de comprar el papel a través de argumentaciones que no son las de si no pagas no lo tenés. Lo podés tener sin pagar, pero estaría bueno que pagues para que todo esto exista. Me parece que son argumentos que entienden una idea del lector que es muy absolutamente actual. Es que hoy el lector es un lector que lee textos, incluso largos, que era algo que uno pensaba que no iba a suceder nunca, que el lector de internet no leía textos largos. Hoy, gracias a los dispositivos que hay para leer, el lector que lee desde internet lee de todo. Te lee libros, te lee crónicas de 50.000 caracteres y no siempre tiene ganas de pagar por eso. Entonces hay que tratar de entender eso sin miedo, y me parece que lo interesante es ver cómo se puede hacer para producir crónicas o proyectos de largo aliento, en este caso de no ficción, pensando en un lector que cada vez se siente más a gusto con esos soportes. ¿Tú personalmente has considerado la novela ficción como una de tus posibilidades de trabajo en el futuro? A mí me pasa, es raro. ¿O eres como Leila, que también dice que eso? Yo creo que Leila tiene como una de otros. postura, claro, militante, radical. Leila es radical. Leila no es radical. A mí me pasa que creo que es una limitación que no puedo superar. La realidad es lo real. Siempre que diga lo real es como con 3 millones de comillas alrededor, pero me parece que te puede dejar un sello del que es muy difícil librarte. A mí me cuesta mucho dar el paso. O sea, tú, por el tema del pacto con el lector, sí. ¿no quieres hacer? No me sale. Ok, no te sale. No es que sientas la necesidad de mantenerte, digamos, en una línea, sino simplemente que no te sale. Es que, admiro, o sea, que hay escritores de no ficción que admiro muchísimo en general, y creo que les debe pasar a muchos. Uno lee más ficción y yo quedo fascinada. Pero dentro de mi brecha generacional, supongamos de 35 a 50 años, hay autores, y en este momento argentinos, que estoy leyendo muchos autores argentinos que me parecen gloriosos. Y yo quizás leo más eso y digo, ay, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no puedo dar este paso? Pero por otro lado, creo que cada uno tiene como que conocer sus limitaciones. No, yo creo que la mayoría de nuestros cronistas clásicos eran escritores que en un momento dado trabajaron la no ficción, es decir, la crónica, pero obviamente lo que querían ser escritores. Ahora es al revés. Ahora se empieza siendo periodista y quiero hacer no ficción, y de pronto algún día logramos convencerle que escriba una novela. Entonces vamos ahora a preguntarle a Gustavo, que está entre los dos mundos, y es una pregunta que me gustaría contestar, ¿qué puede dar la crónica que no dé la ficción? Es decir, ¿hay algo que se encuentra en la crónica que no está en la novela como para elegir como autor, o para lo que el público como lector en un momento dado le pueda realmente estar buscando? Bueno, a mí en lo personal me pasa que cuando exploro, digamos, un universo narrativo y exploro un universo de la realidad a partir de un reportaje, una crónica, siento que el trabajo, digamos, artesanal de escritura es similar. Ahora, no, por supuesto, los recursos que utilizo y la materia prima sobre la que estoy trabajando, ¿no? Eso como en primer lugar, pero todo lo que es el armado, digamos, de la estructura narrativa,
la imaginación de una escena o la visualización de una escena, los personajes que participan, los diálogos, es decir, todos esos elementos que forman parte, digamos, de una narración, bien sea con información o con imaginación. En el momento en que yo estoy trabajando, siento que no hay mucha diferencia. Por supuesto, después la diferencia viene en el producto y en el pacto, ¿no?, que hablamos, que se establece con el lector, donde aquella famosa frase, ¿no?, de los hechos y los personajes de esta novela son totalmente ficticios, cualquier relación o parecido con la realidad, claro, pura coincidencia. Claro, eso lo dice la novela, pero la crónica puede decir exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no?, 180 grados, de modo que, utilizando una frase de Leila, que la crónica es como el lado B, ¿no?, de la realidad. Bueno, siempre estamos como dando un lado B y un lado A con respecto a la crónica y a la ficción, ¿no? De modo que esa es mi parecer. Realmente yo me siento que por momentos estoy trabajando a nivel artesanal de forma muy similar, y luego también hay momentos en donde siento que hay una diferencia tremenda, ¿no? Entonces son como evidentemente como fronteras muy delicadas, donde está, bueno, el dilema, pues, de la información, de la imaginación por un lado, de la realidad o de la verdad, que siempre cuando se habla de la verdad en la ficción, a mí me pone, en la no ficción, a mí me pone un poquito de los nervios, ¿no?, porque me parece que quizás el término que se utiliza mucho de paso, ¿no?, el término probablemente que a mí más me gustaría utilizar es el de exactitud, ¿no? Hay un poeta venezolano, Rafael Cadena, que dice: quiero exactitudes aterradoras, ¿no? Y a mí me parece que la crónica lo que tiene que buscar es eso, ¿no?, exactitudes aterradoras, pero lo dice un poeta, ¿no? Entonces, bueno, estas fronteras son como muy Ahora, no líquidas. siempre que se habla de no ficción hay que hablar de periodismo. Por supuesto, existen muchos subgéneros, digamos, o géneros dentro de la no ficción. Dentro de la no ficción, sí, sí, por supuesto. Sí, yo, digamos, por ejemplo, el tipo de crónica que yo practico es un tipo de crónica un poco más heredera, probablemente, de esa vieja crónica, incluso modernista, ¿no? Qué sé yo, de la Rubén Darío. Claro, que esos cuadros de costumbre, por supuesto, ayornado, ¿no?, a las situaciones actuales, ¿no? Creo que, o incluso todo lo que es el género, por ejemplo, del ensayo, o los ensayos de Stevenson, que a mí me fascinan, y pueden ser también leídos como crónicas, pueden ser leídos como ensayos. Entonces, digamos, yo veo esto siempre como un territorio bastante líquido, donde hay permeaciones, si se puede decir la palabra, de un lado y de otro constantemente, y me parece que está bien, ¿no? Ahora, por supuesto, hay crónicas que exigen, ¿no?, un tratamiento de los hechos y de la veracidad de esos hechos, y hay que respetar eso, yo lo respeto completamente, ¿no? Pero después hay otro tipo de crónicas donde se puede uno, digamos, navegar entre otros territorios, como estas crónicas que habíamos mencionado. Yo recuerdo ahora, qué sé yo, hay una crónica que no es un cronista, que es Emil Rodríguez Monegal, el gran crítico del boom. Y él tiene un texto que es muy poco conocido, que se llama Diario de Caracas, ¿no? Y ese Diario de Caracas es un diario de viaje que él redacta en su viaje a Caracas en 1967, en el momento en que se crea el Congreso de Nueva Literatura Latinoamericana, que coincide con la premiación de la Casa Verde de Vargas Llosa, y la aparición de 100 años de soledad, ¿no? En ese momento, en Venezuela todavía estaba vivo Rómulo Gallegos, y por ejemplo, Rodrigo Monegal es un testimonio maravilloso, que es el encuentro de Vargas Llosa con Rómulo Gallegos, en el momento en que Vargas Llosa le entrega la Casa Verde a Rómulo Gallegos, y el viejo le dice algo así como: bueno, muy bien, pibe, pero te faltan los puntos y las copas, le dice. Entonces, bueno, qué sé yo, eso es una crónica, y eso es uno que una crónica, que es un título literario. Claro, y lo es en el sentido más puro y tradicional del término, que nos asocia la crónica con una visión subjetiva, pero también con la idea de viajar. Pero hoy en día, esta crónica contemporánea
El gran viaje dentro de las sociedades. Y el gran viaje es entender mejor la sociedad en que vivimos, entender mejor los grupos, entender mejor las tramas. Y ahí nos sitúa el otro tema, digamos, de la convocatoria, cuando se habla de esas dos polaridades que son, dice, la crónica entre la literatura, lo que llamamos y el poder. Así que, Juan, hablemos del poder y la crónica. Tú recuerdas que en México, en el encuentro de nuevos cronistas de Indias, hubo una especie de reclamo de que se había, esta generación de cronistas todavía tenían unos pendientes, sobre todo con esas nuevas aristocracias del poder, porque si bien había, digamos, con el lado antiaristocrático de las mafias, del poder, si cogemos el poder y pensamos en los tres grandes poderes típicos de la sociedad nuestra hoy en día, que son el poder político dentro y fuera de los gobiernos, el poder de las organizaciones y las redes criminales, pero hay un tercer poder que es el poder de los imperios económicos, el poder de los empresarios, el poder de las tramas, intereses de las empresas, y tengo la impresión de que bueno, hemos avanzado más, se decía ya, con gran audacia, con gran, a veces gente que arriesga su vida para mostrar cómo operan las mafias, cómo es el problema, por ejemplo, de esos migrantes que atraviesan los países y que caen en redes criminales, y hay gente que se pone, digamos, asume el papel y hace una especie de periodismo de inversión, y luego nos trae unos relatos formidables de esas travesías arriesgadas. Entonces, el poder, digamos, ¿tú sí crees que hay un desafío, Juan, con esa rama, ese lado del poder, que es el poder económico, que es el poder tan determinante, en la medida en que hoy todos estamos inmersos, digamos, en el papel de consumidores y el papel de sentir cómo los intereses manejan muchas cosas más allá de lo que creemos que la democracia debe permitir? Bueno, Manuel Vázquez Montalbán, el periodista y novelista español, decía que lo primero que tiene que saber un periodista es quién es el dueño de su periódico, porque de ese señor y de sus intereses y de sus finanzas depende en buena medida las cosas que él va a poder decir, ¿no? Yo escribo en México para un periódico que es el periódico Reforma, y hace 2 años el director del periódico, Alejandro Junco, que también es el propietario, nos reunió para decirnos que había sido amenazado por el crimen organizado y que iba a tener que dejar el país. Actualmente vive en la ciudad de Austin, desde donde él decide la primera plana, los encabezados, etc. Y nos dijo a nosotros, se los comento para que ustedes tomen precauciones al respecto. Le pedimos autorización para poder contar eso. Dijo, por supuesto, propáguenlo cada vez que puedan, pero sepan que todos nosotros estamos en la mira. Entonces, la primera obligación del periodista es saber quién es el dueño de su periódico, y la segunda es saber dónde vive, ¿no? Si no puede vivir en su propio país, es que las cosas están muy calientes. México es, según Reporteros Sin Fronteras, el país más peligroso para ejercer el periodismo. Récord trágico que nosotros pues obviamente no debemos ni podemos ufanarnos. Luego los mexicanos nos encantan los récords negativos, ya que no podemos tener muchos récords positivos. Por eso celebramos tener la ciudad más contaminada del mundo y nos ofendemos, ¿no?, si alguien habla de la contaminación en China y que es peor, y entonces decimos, bueno, pero nuestros chiles pican más, ¿no? Encontramos siempre alguna cuestión de arruinarle por lo menos la digestión a los demás. Y entonces este récord sí es algo que no nos puede causar el menor orgullo. Han muerto 67 periodistas y 3 están desaparecidos en los últimos 6 años, los del sexenio de Felipe Calderón, y es un saldo terrible. Hace apenas una semana, Marcela Turati, periodista que ha estado involucrada con la fundación, organizó una marcha junto con otros compañeros en la ciudad de Jalapa para protestar por uno de los más recientes asesinatos, el de Regina
Martínez. Y han sido sobre todo las mujeres periodistas las que más y mejor han reaccionado ante esta situación. Entonces, el periodismo tiene que reconocer sus límites. No creo que tenga sentido que un periodista vaya de manera suicida a cubrir las noticias, pero al mismo tiempo debe entender que la fuerza del oficio depende de sustraerse a todos aquellos que quieren silenciarlo, ya sea el poder económico, el poder político, el crimen organizado, y el periodismo se tiene que desarrollar en esos márgenes en los que todavía es posible buscar e indagar la verdad. Yo creo que el gesto mismo de hacer periodismo implica relacionarse mucho con algo que puede en un momento dado parecernos refractario a nuestra experiencia o ajeno. Hace poco, para cubrir justamente el tema del movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que es el movimiento de los deudos, de las víctimas que está protestando en México para que se haga justicia y se sepa quiénes mataron a sus familiares, y ustedes en Argentina saben de lo que hablo perfectamente por los desaparecidos y por todo lo que aquí se ha padecido al respecto. Este movimiento en un momento dado buscó la complicidad de los periodistas, pero costaba trabajo para muchos periodistas adentrarse en algo que no habían vivido en carne propia y sobre todo trasladar la experiencia de esas personas sin caer en el dramatismo ni en el socialismo ni en el sensacionalismo. Entonces, ¿cuál es el papel que debe tener el periodista para poder ser realmente digno de transmitir ese dolor que no es propio, que es ajeno? Y un periodista joven que nos acompañó también en la última reunión que organizaste en México, Emiliano Ruiz Parra, al recorrer con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad todo el país, recordó un pasaje del Evangelio. No quisiera yo que esta intervención se transformara en este momento en una participación pastoral, pero hay en el Evangelio algunas parábolas que nos pueden servir, y la que recoge Emiliano Ruiz Parra es la siguiente. Es la famosa historia del buen samaritano, ¿no? Que un hombre sufre una desgracia en el camino entre Jerusalén y Jericó. Pasan dos sacerdotes y son indiferentes al dolor que está sufriendo esa persona, y luego llega otro y lo socorre. Ese es el buen samaritano, y nos hemos acostumbrado en el español contemporáneo a que la palabra samaritano representa al benefactor, es el que ayuda, es para nosotros ya un sinónimo de esta persona que asiste. Pero lo que recuerda Emiliano Ruiz Parra es que esta persona que estaba en el camino entre Jerusalén y Jericó se llama en el Evangelio samaritano porque proviene de Samaria, es decir, es alguien que no tiene por qué estar ahí, es un extranjero, es el otro, es ajeno a la circunstancia. Y Jesús, al que le gusta adoctrinar por medio de preguntas, dice: ¿quién es nuestro prójimo? Y claro, él dice: el prójimo es el samaritano. Y hay una paradoja: el que está más cerca de nosotros es un extranjero, es el que está lejos. Entonces, yo creo que ese es el gesto que funda, digamos, la solidaridad del periodista. Es decir, yo vengo de lejos, no tengo que ver con esta situación, no puedo suplantar el dolor de los demás, no lo he vivido en carne propia, pero lo voy a hacer mío, aunque no me corresponda, ¿no? A mí me impresionó mucho una cosa que me dijo un periodista que había cubierto la guerra de Bosnia, y me dijo: la gran diferencia entre Milosevic y yo es que Milosevic todavía estaba por ser juzgado. Milosevic dice: es que Milosevic duerme tranquilo, porque él es un sociópata y cree que conforme a su visión fanática del bien y el mal, obró bien. En cambio, yo, que soy un periodista, que lo único que hice fue cubrir la guerra, me siento culpable de lo que ahí sucedió. No maté a nadie, no torturé a nadie, no violé a nadie, no hice nada, pero me siento responsable. Esa empatía del que es ajeno me parece esencial al periodismo. Entonces, no podemos renunciar a eso por amenazado que esté el periodismo. Entonces, yo creo que es uno de los grandes desafíos ser fieles a ese gesto, que es un gesto que necesariamente
va en contra del poder, porque donde hay alguien lastimado es que hay una injusticia, y donde hay esa injusticia, digamos, la normatividad no está operando, y el periodista no puede reparar, no puede hacer justicia, pero puede crear esa forma compensatoria de la justicia, que es el testimonio y la memoria. Y la explicación. Sí. Y claro, y eso es muy pertinente también en relación a todo el debate de cómo los medios tienden a generar fascinación. Lo estamos viendo en Colombia, ha habido un gran debate por lo de las narcotelenovelas, que han tenido un éxito formidable en mi país. Y hay un reclamo muy fuerte de atención a la mirada y a la perspectiva de las víctimas, que es lo que algunos cronistas toman muy en cuenta, y sabemos que esas víctimas no necesariamente se dan en los contextos de situaciones extremas, a veces se dan en nuestra vida cotidiana. Tú has trabajado con los jóvenes, y los jóvenes realmente victimizados por situaciones de violencia, de injusticia social, pero lo interesante que yo te quería pedir que desarrollaran un poco es de cómo la crónica contemporánea es una crónica que depende mucho más que la clásica. Esa crónica clásica cosa es el testimonio de un autor, a veces, como decías tú, los cuadros de cultura, etcétera. Frente a eso hay una crónica que se basa más en la investigación periodística, que hace un gran esfuerzo y un verdadero proyecto de investigación de ciertos temas, con un trabajo muy a fondo para poder luego, digamos, generar los textos, y luego viene pues todo el trabajo literario posterior, pero ahí primero una reportería muy extensa. ¿Por qué no hablamos de tu propia experiencia, pero haciendo énfasis en la reportería, antes de llegar al texto? Sí, a ver, sí, pienso un poco quizás en el último libro, en los otros, o quizás, bueno, hace un tiempito publiqué para Piauí, que es una revista de Brasil, una revista muy hermosa, una crónica sobre el Calafate, tratando de construir un poco el modo para la redundancia, de construcción de poder de los Kirchner. Y uno lo que hace ahí es periodismo. A ver, creo que en ese sentido sí yo me siento como claramente ni siquiera identificada como cronista, sino como periodista, que luego en un trabajo de campo lo más extenso posible interviene ese material con recursos que vienen de la narrativa, ¿sí? De la literatura. Pero después el procedimiento es el que me parece que haríamos, o ojalá hiciéramos todos cuando tenemos que ponernos a trabajar sobre un tema, que es como un poco el ABC. No hay ningún costado oculto de la investigación que uno tenga que poner en juego, es leer todo lo que hay sobre este tema, si es que lo hubiera, tratar de buscar como voces laterales que iluminen un poco el territorio en que uno va a trabajar, después ir y volver, y tratar de encontrar ahí sí, paralelo al trabajo de campo que es propio del periodismo. Hay también un trabajo que es propio de la narrativa, que es en la búsqueda de personajes, ¿no? Que es ver de toda la gente con la que uno va conectando, cuáles son los que, además de proveer información, tienen una capacidad de narrarse a sí mismos particularmente interesante, la capacidad de producir situaciones también interesantes, y uno va haciendo como esa evaluación de forma sí, absolutamente paralela, es como si hubiera un hemisferio trabajando en función del periodismo más duro, de tratar de buscar como el material, y otro trabajando en función de la narrativa, que es buscar los personajes, las escenas, y ver cómo después puede como comulgar. Pero vamos, el trabajo de campo no es más, a ver, es la versión extendida de lo que supongo yo que es un trabajo de un periodista, que tiene que cubrir una doble página de sociedad de un diario y tiene 4 días para hacer su trabajo. Bueno, yo tengo, no sé, 8 meses, 10 meses, un año, depende de que esté hablando, 3 meses, pero el procedimiento, a ver, si hubiera una fórmula, la fórmula es la misma para todos, ¿no? Y tú publicaste esto en portugués, claro. Sí. Lo tradujeron ellos. Exacto, fue traducido. ¿Y ya lo sacaste aquí en Argentina? Sí, está en el número que está ahora. No, en Argentina no, porque
a ver, la revista, ahí sí son muy celosos de la socialización del material online y quiero respetar eso. Hasta en este momento son accesibles en portugués y en papel. Y está. Yo de verdad que preferiría que no salga acá. ¿Por qué? Porque justamente ese es el tema de Crónica y Poder, ¿no? No, sí, yo pensaba bastante cuando vi como, bueno, era todo un tema, la palabra como poder o política en el panel, decir, ¿qué va a decir uno cuando venga, ¿no? La verdad es que uno de los motivos por los que hice ese trabajo fue porque iba a ser publicado en Brasil, no lo había hecho acá, porque, a ver, más allá de lo que uno encuentre, hay como condicionamientos muy fuertes en este momento, es como muy... uno se mete en zonas en las que no se quiere estar, no por incomodidad moral interna, sino porque hay como mucho ruido en torno al trabajo periodístico que esté vinculado, en este caso, con el gobierno, con el Kirchner, con el partido. Entonces, me parece interesante. Yo había estado en Calafate para el Mercurio, para Chile, pero con fines haciendo una crónica de turismo. Y la verdad es que era muy interesante como territorio para entender otro tipo de cosas. Pero lo hice con la tranquilidad de que si he leído acá está todo bien, pero que el soporte en el que iba a aparecer tiene que estar en otro idioma, porque está todo muy cableado y finalmente uno queda mal y es maltratado por todo el mundo, a favor y contra. Bueno, es que es el problema de la polarización política, ¿no? O sea que la crónica en sociedades políticamente polarizadas tiene más problemas, ¿no? Gustavo, no sé si tú llevas muchos años fuera de Venezuela, pero sé que estás muy conectado con tu país. ¿Cuál es tu visión de este tema? Bueno, justo digamos, la sociedad venezolana, como bien dijiste, está absolutamente polarizada, lo sabemos todos, y eso se traduce en una especie como de panorama de bombardeo de noticias y de confusiones contradictorias que van de un lado y van del otro constantemente, ¿no? Es muy común escuchar de parte de personas que visitan Venezuela saber en realidad qué diablos está pasando, ¿no? Porque es muy fuerte eso, ¿no? El ametrallamiento constante de noticias, cada una peor que otra, que se van constantemente solapando, ¿no? Frente a eso creo que los cronistas tienen primero una gran dificultad, como acabas de mencionar, pero luego una enorme responsabilidad. Justo un cronista que publica en el Diario Nacional, Leonardo Padrón, hace poco mencionó la crónica como justo el género que se necesita en Venezuela, ¿no? Porque obviamente la crónica viene como a armar un relato, a narrar una manera de comprender lo que está siendo tremendamente confuso, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que la crónica se está haciendo grandes esfuerzos. En la revista Marcapaso está publicando constantemente crónicas de lo que está pasando en Venezuela. Hay incluso, se puede consultar en la web un dossier interesante de varias crónicas sobre este último episodio de la enfermedad, muerte y funerales de Bucha. El cuerpo ajeno. Está el pajarito por ahí, que uno lee el dossier y uno dice, wow, recuerdo eso que decía Alberto Salcedo Ramos, de lo que hoy se lee como información, mañana será memoria, ¿no? Y aquí es muy fuerte cuando uno lee ese dossier de Marcapaso, uno dice, wow, esto lo leemos dentro de 20 años, 15 años, a la vuelta, y realmente, porque hay crónicas sobre la fila que hicieron de horas y horas para ver el cuerpo del presidente. Hay descripciones incluso muy pormenorizadas del rostro del presidente a través del delirio, de cómo era el ambiente, de cómo estaba distribuido, digamos, todo el aparataje del funeral. Y es un documento impresionante, ¿no? Entonces, pero eso como que no se ve actualmente, ¿no? O sea, mientras estás ahí viviendo eso, lo vives como una gran confusión. Recuerdo cuando la presidenta Cristina Fernández fue para allá, fue para el velorio, y luego para el primer velorio, y luego fue una segunda oportunidad, creo que para la juramentación de Nicolás Maduro. Y en la segunda oportunidad ella dijo,
que en ese primer momento realmente era tal el quilombo, estamos hablando de unos funerales caribes, ¿no? En Caracas, ¿no? Era tal quilombo que ella se veía como confundida, que no sabía cómo reaccionar frente a eso, y que en este segundo viaje, cuando ella estaba, digamos, en esa lápida, descansando en el cuartel de la montaña, fue que como que le cayó la ficha, digamos, ¿no? De todo. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Creo que la crónica está jugando un papel importantísimo frente al caos tremendo que es la polarización política. Leila, para concluir esta parte y darle el espacio público, ¿cuáles son las condiciones para que la crónica, en tu opinión como autora y como editora, para que la crónica realmente cumpla ese papel de ser un periodismo para el conocimiento de esta sociedad? Un periodismo que está escribiendo una nueva historia, un periodismo que está escribiendo una nueva sociología de América Latina. ¿Qué se necesita realmente tú? ¿Qué buscas cuando estás editando? ¿Cuáles son las condiciones para lograr esos objetivos de ir a fondo en el trabajo desde la crónica? Sobre todo en relación a temas complicados como la temas que tienen que ver con el poder. Lo eficiente del poder quiere la opacidad. En ese sentido, la crónica es una amenaza para el poder público. Y dentro de esa amenaza, los autores, un tema no solo de medios, sino de personas, los que toman los libros. Sí, recién cuando estaban hablando yo pensaba, y un poco responde a tu pregunta, ¿no? Hay algo que no es lo que pero por ejemplo a mí muchas veces me propusieron hacer un perfil de la presidenta. Yo lo hubiera hecho feliz, pero sé que no voy a tener acceso. O sea, pero digamos, no porque sea esta presidenta, sino porque me parece un tema de acceso muy difícil estar con el presidente de un país. Pero también es muy difícil estar con los empresarios más poderosos. Por supuesto. O ni hablar con los jefes de la mafia. Sí, sí, cuando hablabas recién y Juan te contaba lo del poder, yo creo que bueno, hay una deuda pendiente de contar historias de poder desde la crónica. Creo que está bien contado, bien hecho del periodismo de investigación, ¿no? Que es como otra rama del periodismo. Y quizás a los cronistas, bueno, no hacemos periodismo de investigación, con lo cual me parece que hay una deuda ahí, como contar una crónica, un texto de periodismo narrativo, que nos tome 3, 4, 5 meses y que no sea un texto de periodismo de investigación. Digamos. Yo creo que las condiciones, me parece, por un lado, la libertad para hacerlo, aunque los colegas mexicanos están en unas condiciones bastante espantosas y lo hacen de todos modos, con lo cual me parece que la libertad, nunca hay buenos tiempos para el periodismo. Yo siento que todos los tiempos son malos, entonces me parece que la libertad uno se la tiene que buscar a los codazos, digamos, por supuesto salvo en situaciones de, bueno, una dictadura, etcétera, que sabemos que son condiciones de libertad precarísimas, ¿no? Una condición que a mí me parece súper importante es, y lo pienso por ahí desde un punto de vista más egoísta, que es lo que me pasó a mí. Yo creo que lo que necesitamos son buenos editores para los que uno sienta el deseo de escribir, editores que te hagan picar los dedos de ganas de desafiarlos y mostrarles un texto en el que te pasaste 3 meses y que sientas que eso que entregás es algo que es leído desde la fe de que mucha gente se va a sentir interesada. Mucha gente puede ser 50 personas, no 100.000, digamos. Me parece que un buen editor, un grupo de editores con fe que sigan creyendo que los lectores leen, es súper importante.